Pues buenas tardes a todos y quiero agradecer primero al doctor Benito Celis Suazo, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y por supuesto también al doctor Martínez Castro por brindar este espacio para el Centro Mexicano para Visión Baja, a la IAPB, a la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera, a su presidente general, quien nos acompañó, el doctor Bob McMillan, y por supuesto también al doctor Juan Valle, presidente regional para Latinoamérica. Reconozco y celebro como mexicana que líderes en salud visual hayan elegido a México como el lugar sede para concentrar los esfuerzos y abordar juntos el tema de la ceguera evitable, analizando, discutiendo y promoviendo las acciones útiles para lograr hacer más eficiente la atención a la salud visual. Me congratulo de saber que la decisión de elegir a nuestro país fue en reconocimiento del papel que jugó en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra el año pasado. La participación de México se destacó por su papel de crear conciencia ante los desafíos a los que nos enfrentaremos en este esfuerzo unánime por combatir la ceguera evitable. Bien, en mi calidad de presidente del Centro Mexicano para Visión Baja, es un honor participar en este evento y compartir con ustedes parte de la visión que como grupo tenemos frente a la discapacidad visual. El Centro Mexicano para Visión Baja está comprometido a promover dentro del ámbito académico y científico la atención especializada del paciente con visión baja, lo que nos da una autoridad moral para promover acciones gubernamentales para la prevención de las enfermedades causantes de discapacidad visual. Conocer la situación existente en nuestro país nos permitirá saber cuáles son las acciones necesarias y en las cuales debemos de tomar acción. Para esto me permito mostrarles aquí los siguientes datos. En el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, se estiman 112.366.538 habitantes en México, de los cuales el 5.1% presenta algún tipo de discapacidad. Esto nos lleva a cerca de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, visual, mental, auditiva o de lenguaje. Si recordamos que la discapacidad visual ocupa el segundo lugar en el universo de la discapacidad, con un porcentaje del 27%, y que los datos que muestra INEGI refieren que subió un punto porcentual con el 26% que mostró y que ocupaba en el 2004, más aún el aumento de la población nos da una cifra importantísima de 1,5 millones de nuestra población con discapacidad visual. De ellos, extrapolando estadísticas según las proporciones de la OMS en 2012 sobre la información del INEGI, tendríamos un porcentaje aproximado de 14% para ceguera y un 86% de pacientes con visión baja. Y siendo estas cifras cerca de 220,000 personas en ceguera y 1,300,000 con baja visión. Y quiero invitarlos a que recuerden bien esta gráfica, para mí una de las más importantes, porque es muy, muy importante hacerles diferenciar en este papel el lugar que ocupa la visión baja de la ceguera. En visión baja, estimamos que existen al menos 3 pacientes de visión baja por uno que presenta ceguera. Y esto es importante porque su manejo y rehabilitación es completamente diferente. Debemos de asegurarnos de proveer al paciente con la atención adecuada para cada situación. En el paciente de visión baja, debemos siempre alentarlo a utilizar su remanente visual, por bajo que éste sea, teniendo en cuenta una de mis frases favoritas y enseñada por mi querida maestra, la doctora Lourdes Medina: no hacer ciegos a quienes no lo son. Estos datos que acabo de presentar fueron dados a conocer por el INEGI
en el año pasado, en esta edición 2013 y en este documento, Las personas con discapacidad en México, una visión hacia el 2010. Es un nombre raro, pensando que fue publicado en el 2013. Y al revisarlo muestra una semblanza muy valiosa de la discapacidad nacional. Desafortunadamente, como aquí lo cita ese párrafo, las gestiones para el uso de los datos no procedieron de forma favorable para dar a conocer esta información por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, quien realizó la encuesta nacional sobre la percepción de la discapacidad en la población mexicana 2010. Y una vez considerando la situación estimada en México y conociendo las cifras, que nos hace la Organización Mundial de la Salud, en donde nos reporta, como ya se ha mencionado aquí en otras presentaciones, que son 285 millones de personas con discapacidad visual. La pregunta obligada sería esa: ¿son realmente la visión baja y la ceguera un problema en el que debamos de pensar y establecer pautas para su manejo y prevención? Bien, si de esos 285 millones hacemos conciencia que el 80% era prevenible y hacemos también conciencia de que esos 285 millones, el 40% no va a poder valerse por sí mismo, con la consiguiente implicación socioeconómica que esto conlleva, pues entonces la respuesta tajante y definitiva es sí. Es urgente pensar y establecer pautas de manejo y prevención eficaces. Tan lo es que la OMS, en su calidad de autoridad y directriz, inició políticas públicas para tomar acción en favor de erradicar o disminuir las principales enfermedades que van a causar esta discapacidad visual. Como ya se mencionó en el panel, en el primer módulo, en mayo del 2009, la Organización Mundial de la Salud convoca la 62ª Asamblea Mundial de la Salud y da prioridad a la creación de un proyecto para atacar la discapacidad visual prevenible. Así, en mayo de 2009 surge el Plan de Acción para la Prevención de la Ceguera y la Discapacidad Visual, que sean evitables. Y es en enero del 2012 cuando la OMS decide elaborar un nuevo plan de acción para cubrir el periodo del 2014 al 2019, el cual se concreta, redacta y distribuye hasta el año pasado, en el 2013. En este plan de acción global se abre la oportunidad de iniciar las medidas necesarias para enfrentar el reto de disminuir la discapacidad visual. Su visión, aquí señalada, vislumbra un mundo en el que nadie sufra discapacidad visual por causas evitables, donde las personas con pérdida de visión inevitable puedan alcanzar su pleno potencial y donde exista acceso universal a servicios integrales de atención oftálmica. Su objetivo: reducir la discapacidad visual evitable y garantizar el acceso a servicios de rehabilitación para personas con discapacidad visual. Y eso me encanta porque es lo que promovemos en el Centro Mexicano para Visión Baja. No solo erradicar y hacer promoción para las enfermedades que generan la discapacidad, sino también atender al paciente que ya tiene la discapacidad. De acuerdo a los datos de la OMS, en el 2010, más de 26 millones de personas en la región de América presentaban discapacidad visual. Gracias a los programas llevados hasta entonces y enfocados a la prevención, la prevalencia de visión baja y de ceguera disminuyó. Sin embargo, nos encontramos ante un reto debido al cambio de la pirámide poblacional, la cual, al invertirse y al aumentar la expectativa de vida, trae también la necesidad de asegurar la atención digna de esta población con sus características únicas y muy especiales. Y quiero aquí hacer un paréntesis, ya que mi interés personal para este grupo etario
es tal que me llevó a hacer diplomados en gerontología antes de iniciar mis estudios en la oftalmología. También, como reto, debemos considerar que muchas de las enfermedades que generan discapacidad visual se presentan en el adulto mayor, como son el caso del glaucoma y la degeneración macular relacionada a la edad. Si bien la meta de la OMS es la reducción de la prevalencia en un 25% para el 2019, con respecto a las cifras que tienen en el 2010, lo deseable sería una reducción que fuese del 3.1 al 2.3 en porcentaje. También es importante como meta garantizar el acceso a los servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad visual. Y bien, todas estas políticas públicas impulsadas por la Organización Mundial de la Salud se basan en los principios básicos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. La prevención y el diagnóstico temprano nos permitirá llevar a cabo tratamientos oportunos y, en el caso necesario, la rehabilitación adecuada. Estos círculos los coloqué aquí con la intención de mostrar en nuestra práctica médica lo que usualmente hacemos, lo que se nos enseñó a hacer. Poca o incluso en algunas ocasiones nula prevención, un diagnóstico por lo general que es adecuado, al igual que un tratamiento adecuado. Pero desafortunadamente realizamos muy poca rehabilitación cuando el paciente ya presenta algún tipo de discapacidad. En el caso de nuestro ámbito, la visión baja, la discapacidad visual, desafortunadamente los pacientes carecen en la mayoría de las ocasiones de accesibilidad a una rehabilitación visual. Este dato es realmente muy triste. Son pocos los lugares en los que se promueve la rehabilitación. Los círculos de la parte inferior muestran la atención ideal a seguir. Debemos realizar medidas estrictas de prevención, continuar haciendo un buen diagnóstico, realizar un tratamiento adecuado y ver reflejados los resultados de haber llevado a cabo una buena prevención en una mínima necesidad de rehabilitar. Y bien, una vez entendida la importancia que tiene la prevención y cómo juega un papel realmente principal en todo esto, debemos desarrollar una cultura alrededor de ella y ejercerla en sus tres modalidades, la primaria, la secundaria y la terciaria. Estos niveles preventivos no son incompatibles entre sí, se complementan, enriqueciéndose en su implementación conjunta para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Recordemos que la prevención primaria es aquella que va a evitar la adquisición de la enfermedad, previene la enfermedad o daño en cualquier persona sana. La prevención secundaria va encaminada a detectar la enfermedad en sus estadios precoces, en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión. Y la prevención terciaria comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de una enfermedad, intentando mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ejemplos de esta cultura de prevención podemos apreciarlos en este cuadro, donde muestro las principales causas de discapacidad visual en el adulto y tomemos como ejemplo la degeneración macular relacionada a la edad, que está hasta arriba. En donde la prevención primaria podría ser el concientizar mediante campañas la detección, realizar una revisión oftalmológica a familiares de pacientes que presentan la enfermedad e inculcar hábitos sanos de alimentación. Debemos también buscar como oftalmólogos los espacios donde difundir campañas de prevención, como se comentaba en el módulo anterior, haciendo un espacio para nuestro mensaje y lograr hacer de esta frase, no más ceguera evitable, una frase tan repetida como ¿tienes el valor o te vale? La prevención secundaria, que va encaminada a detectar la enfermedad en estados precoces y donde sería conveniente hacer una revisión periódica por el oftalmólogo, eliminar el tabaquismo, iniciar programas de suplementación y, en el caso de la degeneración húmeda, el uso oportuno de antiangiogénicos que garanticen que el tratamiento sea la opción más favorable, estabilice y también restaure la visión de una manera más predecible.
a través de tratamientos innovadores y para esto hacer alianzas con nuestros laboratorios, trabajar de la mano con ellos. Y en cuanto a la prevención terciaria, encaminada a asegurar que el paciente con discapacidad reciba una rehabilitación visual. Una propuesta innovadora y que ya se mencionó aquí algo de ella, en nuestro país, innovadora en nuestro país porque se desarrolla en otros, sería llevar a cabo la labor de prevención de una forma rutinaria y estandarizada y para esto podría hacerse como una alternativa a través de la telemedicina y deberíamos de considerarlo. En México tiene una especial relevancia si tomamos en cuenta que existen alrededor de 4,000 oftalmólogos en nuestro país. Una manera de maximizar el aprovechamiento de los recursos humanos y hacer más accesible el conocimiento de estos profesionales para poder hacer un diagnóstico oportuno podría ser mediante la formación de centros en donde pueda hacérsele llegar al oftalmólogo mediante técnicas de telemedicina las imágenes e información relevante sobre pacientes y poblaciones que no tengan acceso a la revisión oftalmológica regular. Esto podría fácilmente llevarse a cabo para patologías como glaucoma, degeneración macular y de hecho ya se empieza a hacer en ellas y en retinopatía del prematuro, que son algunas de las causas, como saben, más comunes de discapacidad visual. El capacitar personal para poder recopilar tanto la información como tomas de muestra que sean válidas y que posteriormente le llegue a un centro al oftalmólogo donde con colegas pueda determinar el nivel de riesgo que le depara a esta población y formular el tratamiento oportuno o la intervención preventiva oportuna sería una forma de poder llegar a disminuir el impacto que tienen estas enfermedades en la sociedad. Esta opción sería realmente algo innovador en nuestro país, ya que modelos de atención de este tipo han sido implementados en otros lugares como la India, como Inglaterra, como Estados Unidos, en donde han demostrado su utilidad a través de resultados satisfactorios. En el Centro Mexicano para Visión Baja, creemos en la importancia de la educación, tanto para el médico como para el paciente. Estamos convencidos que debemos informar y responsabilizar a nuestro paciente, ser cómplice con el paciente para hacerlo copartícipe y corresponsable de su atención. Nos permitirá esto redefinir el cuidado estándar del manejo de su discapacidad. Un enfoque novedoso sería la creación de grupos de interés que exploren nuevos caminos en la lucha por las necesidades y derechos de los pacientes, creando así lo que se conoce en una traducción que sería cabildeo y que realmente se utiliza más el término de advocacy. Y obviamente con los advocates, que es la persona que lo hace, individuos y asociaciones no gubernamentales que luchen por las necesidades y derechos de los pacientes. Debemos apuntalar los esfuerzos locales y concientizar a nuestra población sobre esta situación, ya que el retraso en el tratamiento y en la rehabilitación puede marcar la diferencia entre conservar la visión o llegar a perderla. Así tenemos que Advocacy puede implementar acciones que ayuden a grupos de pacientes mexicanos a que con la ayuda de especialistas de la salud visual orienten y formulen el acceso a la mejor atención posible. Involucremos a las instituciones gubernamentales para hacer disponible la atención de todos los tratamientos en el cuadro básico. Debemos evitar las consecuencias económicas y sociales de no darle atención a los problemas visuales prevenibles en el momento adecuado. Desde la perspectiva del Centro Mexicano para Visión Baja, esto es posible. Y fue así como el centro inició alianzas con diferentes instituciones que manejan la visión baja para dar a conocer la magnitud del problema, concientizar sobre la atención del paciente de baja visión, dignificar la situación del paciente que vivencia la baja visión, lograr que se les acepte, entienda e incluya para lograr su integración a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, de una manera más eficiente y consciente.
Nuestro principio a este respecto es: no solo te acepto, también te incluyo. Estoy convencida que compartimos el mismo interés todos los que nos reunimos aquí el día de hoy: evitar la ceguera prevenible. Y aunque esto requiere un plan de acción a largo plazo, estoy segura de que se trata de un reto alcanzable. La pérdida de la visión es prevenible. Preservar la visión debe ser el objetivo principal en nuestro actuar. Nuestro gobierno ya dio los primeros pasos con el apoyo del Plan de Acción Mundial y la creación del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Enfermedades Visuales. Debemos ahora apoyar su reactivación y lo que dará paso al Plan Nacional de Salud Ocular. Los retos son muchos, entre ellos lograr el acceso a la atención médica para el cuidado visual para el paciente de bajos recursos, cubrir la necesidad que se genera debido a la transición epidemiológica de la pirámide poblacional, ampliar la accesibilidad a tratamientos innovadores que tengan un impacto positivo en el costo-beneficio de la atención a estos pacientes. Con determinación, voluntad y la participación de todos los involucrados, podremos disminuir el alto costo de la discapacidad visual. Como conclusión, debemos ser proactivos. El no hacer nada nos costará mucho más que el llevar a cabo acciones. Concientizar al paciente y apoyarlo a realizar advocacy, integrar el tamizaje por telemedicina a la salud pública, apoyar a la investigación científica y a la docencia, lograr la asequibilidad de la innovación farmacéutica, involucrar a las instituciones gubernamentales para hacer disponible la atención en los cuadros básicos. Debemos de prevenir las patologías y dar el tratamiento adecuado al paciente adecuado en el momento adecuado. Esto es un reto que podemos alcanzar con la participación de todos, es un desafío que seguro podemos lograr. Y no me queda más que hacer un paréntesis para invitarlos al Congreso Mundial que se llevará a cabo, como lo mencionó el doctor, en el 2016. Yo soy la responsable en la coordinación del área de baja visión y para mí es, además de un honor muy grande, el darle seguimiento a todas estas pláticas y a todas estas acciones que se están empezando a generar ya de manera, porque ya estaban, y que seguramente después de la participación de todos nosotros en estos días tomarán un rumbo pues muchísimo más enfocado. Entonces, les espero ahí con todo gusto y espero que participen. Gracias.